Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Bien, en este video vamos a volver la vista atrás, con todos los riesgos que ello implica, pero creo que es importante, a mi juicio, rescatar algunos nombres de nuestra historia que de alguna manera han sido maltratados, menospreciados, y no los hemos visto como ejemplos, no necesariamente ejemplos positivos, para el crecimiento de una sociedad, porque incluso aquellos que han sido malos ejemplos, por lo menos nos ayuda a tratar de no ser como ellos. Y eso es una enseñanza que uno en tiempos como los nuestros agradece. Hoy quiero rescatar a Rómulo Betancourt, un hombre sin cuyo ejercicio no podríamos entender el siglo XX venezolano. Un hombre muy importante al cual se le ha señalado como padre de la democracia. Esto, por supuesto, es discutible, pero sin duda su rol, su protagonismo dentro del germen, dentro de la evolución democrática venezolana es incuestionable. Quiero comenzar esta reflexión sobre Betancourt con una experiencia personal. Hace algunos años atrás tuve la posibilidad de ser nombrado director de un colegio muy importante de la ciudad, el Colegio Antonio Rosmini. Este colegio me brindó la oportunidad de desarrollar algunas ideas en mi fuero interior, porque trabajar con adultos, trabajar con personas es realmente muy difícil, muy difícil. Y a pesar del deseo que uno puede tener para complacerlos a todos, uno entra en contacto con dos verdades, a mi juicio, en estos menesteres incuestionables. En primer lugar, es imposible complacerlos a todos, no solamente por lo variopinto que somos las personas, y que lo que unos entienden por bueno no es lo mismo que entienden otros, y además que en ese afán de complacerlos a todos se corre el enorme riesgo de no avanzar hacia ninguna parte, de quedarme estacionado en el mismo punto, lo cual al final termina siendo una desgracia para todos. Pero en mis primeros meses como director del colegio, y me tocó un tiempo muy arduo, muy complicado, porque fue el tiempo de la pandemia, cayó en mis manos un libro, o más bien la fotocopia de un libro de un personaje al que hay que leer con cuidado, pero que me resultó valioso en esta oportunidad. El libro se llama Orientar personas, despertar vidas, sugerencias inspiradas en la regla de San Benito. El libro es de Ansel Grum. En las primeras páginas del libro escribe Grum algo que para mí fue vital para intentar llevar mi rol como director de un colegio. Escribe Ansel Grum: San Benito piensa que la finalidad de la dirección es que en una labor común se edifique la casa de Dios, una casa en la que resplandezca la gloria de Dios, en la que los hermanos, como es lógico, se piensa siempre en hermanos y hermanas, puedan convivir en paz y alegría y den así testimonio de la cercanía salvadora y amorosa de Dios. Cuando yo leí este libro, particularmente esto que acabo de leerles, entendí que uno como líder
bien sea porque tenga las condiciones naturales para hacerlo o porque la circunstancia te obliga a hacerlo y uno tiene que inventarse y reinventarse constantemente, uno tiene que partir de una base, de un sostén, de un fundamento. Y a mi juicio, y según lo que advierte Ansel Grum de las palabras de San Benito, para poder establecer una relación entre personas, sobre todo una relación entre el líder y el resto de las personas, si este liderazgo, si estas acciones no redundan en tranquilidad, en paz y alegría, no importa cuánto se pueda avanzar externamente en el plano material, ese es un proyecto que está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque su sostén no se forja en aspectos que están dentro de uno, sino en aspectos que están fuera y que varían y que no son constantes. Porque, por ejemplo, el dinero puede ir y venir, pero un hombre que establezca su vida en fundamentos de paz y de alegría, será el mismo, trabajará igual, dará lo mejor de sí durante los tiempos de las vacas gordas, pero también durante los tiempos de las vacas flacas. Pues yo intenté llevar esto al colegio. En mi caso particular, fracasé. No logré llevar ese mensaje. Fui un mal comunicador de ese mensaje. Y hoy, bajo este mismo criterio, pienso en don Rómulo Betancourt. ¿Por qué pienso en Betancourt? No porque Betancourt haya dado muestras en alguna oportunidad de ser un hombre creyente, de ser un hombre espiritual, que a mí particularmente no me consta, pero en su periplo en la vida política venezolana parece haber concluido algo muy parecido a lo que plantea Ansel Grum y que yo quise practicar como director del colegio. Betancourt tiene la oportunidad histórica de dirigir en dos momentos muy puntuales al país. Entre 1945 y 1948, ese tiempo que se ha llamado en la historiografía venezolana Trienio de Acción Democrática, en el cual él encabezaba de una manera muy firme una junta cívico-militar establecida una vez caído el gobierno de Medina Angarita y que llevaría a Venezuela a unas elecciones en las cuales resultaría ganador Rómulo Gallegos, ese primer tiempo, y hay un segundo tiempo, una vez derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que hay unas elecciones populares en Venezuela, resulta Rómulo Betancourt victorioso de manera abrumadora. Tenemos dos momentos de don Rómulo Betancourt frente al poder. Entre un momento y otro, Betancourt parece haber entendido esto que yo les he leído al principio. El primer Betancourt, por eso hablo de los dos Betancourt, de los dos Rómulos Betancourt, el primer Betancourt, un hombre que sin duda se caracterizó por tener unos valores éticos y morales aparentemente incuestionables, fue un hombre muy transparente, así lo resaltan sus biógrafos, la gente que lo conoció de verdad, incluso algunos enemigos políticos como Rafael Caldera, reconocen en Betancourt a un hombre transparente, que no llegó al poder para enriquecerse, sino para llevar al país al progreso, a la plenitud económica, política y cultural. Sin embargo, el Betancourt
del trienio fue un Betancourt muy radical, muy radical y sumamente concentrado en su poder y en que el poder estuviese en manos de su gente. Fue sumamente sectario. Y ese sectarismo de Rómulo Betancourt resultará en el fundamento que justificará el golpe que se daría poco tiempo después a Rómulo Gallegos. Betancourt tuvo que salir del país y sería muy interesante estudiar a ese Betancourt entre el trienio y luego en el 59, cuando llega al poder por las elecciones posteriores a la caída de Pérez Jiménez. Porque hay un Betancourt que cambió. De un Betancourt sectario, muy sectario, a un Betancourt ampliamente democrático, con una apertura que sin duda allí, en ese espíritu de apertura, en ese espíritu de diálogo, en ese espíritu democrático, descansa en gran medida el éxito de la democracia venezolana que comenzará con su gobierno y que a la medida que transcurrían los años y los gobiernos fue erosionándose hasta el punto de llegar a donde estamos hoy, acá en Venezuela. Tenemos un Betancourt en su segundo gobierno capaz de dialogar con todo el mundo, con apertura, y que tendrá dos gestos que a mí me resultan valiosísimos, y en los cuales tenemos como sociedad que meditar. Betancourt, un hombre con un poder enorme, un hombre que se había ganado la confianza de un país, un hombre que ganó las elecciones de manera abrumadora y un hombre que había tenido un gobierno, pudiéramos describirlo como positivo, un hombre que en su gobierno se hace una nueva constitución, la Constitución de 1961, y que pudo haber hecho perfectamente a su medida, eternizarse en el poder, algo que era muy común en la Venezuela de entonces. Sin embargo, Betancourt respeta los 5 años de su periodo presidencial y entrega el poder a otras manos. Efectivamente, a alguien de su propio partido, Raúl Leoni, pero entrega el poder. Esto es un gesto que no se entendía muy bien en Venezuela, porque éramos poco asiduos a estos gestos y que sin duda es un acontecimiento que tendríamos que meditar como sociedad. Pero no solamente que entrega el poder a Raúl Leoni, sino que se aparta de la vida política venezolana y eventualmente participaba en momentos muy puntuales dentro de los procesos que vivía Acción Democrática como partido, su partido. Pero en la cosa venezolana, él trató de inmiscuirse lo menos posible y que la mirada se concentrara en quienes tenían verdaderamente el poder, porque en ellos radicaba la preferencia popular. Por mucho que pudiera haber tenido en Raúl Leoni un respaldo que le pertenecía a Betancourt y que él lo sabía y todos lo sabían, aún así Betancourt se desmarca y ese apartarse fue cada vez mayor hasta el día de su muerte. Betancourt no solamente nos brindó uno de los libros más importantes sobre el tema del petróleo en Venezuela.
Venezuela, Política y Petróleo, un libro clave para entender culturalmente el fenómeno del petróleo en nuestra formación de pueblo. Un libro que además escribió consultando libros que estaban en otras lenguas, particularmente en inglés. Y él tuvo, con diccionario en mano, traducir esos libros para poder generar su obra. Algo también de mucho valor intelectual, porque el político venezolano de la naciente democracia, era un político ampliamente preparado. Betancourt formó parte de la llamada generación del 28. Allí es donde Betancourt nace a la política. Por lo menos es reconocido ya en la política venezolana, cuando un grupo de estudiantes universitarios, en el año 28, se levanta contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. En esa generación, y con Betancourt a la cabeza, vamos a entender a un grupo de jóvenes que entendía la política de una manera totalmente diferente. Una política que se desarrolla en función de la formación intelectual y espiritual de un pueblo. Y es aquí donde yo señalo a Betancourt y lo cuestiono. Betancourt ha construido el partido político más importante que ha tenido Venezuela en todo el siglo XX. Acción Democrática. Fue un partido sumamente popular, un partido en el cual militó una inmensa cantidad de venezolanos, pero Betancourt y los adecos de entonces prefirieron la cantidad antes que la calidad. Y sí, hubo mucha gente con el carnet de Acción Democrática, pero sin ningún tipo de instrucción ideológica, intelectual, cultural. Esto es algo que, por supuesto, yo en lo particular le cuestionaría a Betancourt. Sin embargo, lo que quiero resaltar en estos minutos de video es al político que ha entendido que se equivocó, que cometió un error. Y me refiero al Betancourt cuando observa su participación política en ese trienio. Él entendió que se había equivocado y en función de ello cambió y dio resultado. Y dio mucho resultado. Cuando tenemos políticos capaces de cuestionarse, de tener sentido de la autocrítica y además la humildad suficiente para entender que se han equivocado y que hay que cambiar, ese es un político que nos puede brindar muchas garantías como sociedad. Por ello, he traído a Betancourt a la dinámica social, como lo llamaría Mario Briceño Iragorri, porque creo que en comportamientos como los de Betancourt y los de muchos políticos de gran valía que ha tenido este país, pues pueden servir como estímulo para establecer una nueva relación con el poder, que garantice esa alegría, esa paz, ese equilibrio del que nos habla Ansel Grün meditando en las reglas de San Benito. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.